Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a aprender a hacer un circuito en serie, en paralelo y en mixto. Para eso también explicaremos cómo funciona la protoboard y cómo funciona el multímetro. Empecemos. Para empezar, presentaremos los materiales que necesitaremos para realizar los circuitos. Para ese montaje necesitaremos protoboard, necesitaremos un multímetro, necesitaremos resistencias, necesitaremos cable UTP. Para empezar con los materiales, explicaremos el funcionamiento de una protoboard. Entonces, una protoboard está dividida en 4 partes. Tenemos la primera parte, la segunda parte, la tercera parte y la cuarta parte. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de cómo energizar nuestra protoboard. Tenemos un voltaje de 25, la podemos conectar a nuestro primer sector. Para que nos alimente nuestro segundo sector, tenemos que hacer un puente alimentando toda nuestra primera línea y nuestro primero y segundo sector. Para alimentar nuestro tercer y cuarto sector, tenemos que hacer otro puente que nos alimente nuestro cuarto sector. Para alimentar nuestro tercer sector, tendremos que hacer otro puente para alimentar nuestro tercer sector. Para que toda nuestra protoboard quede continua, tenemos que hacer un puente entre el primero y el tercer sector para que toda nuestra protoboard nos quede totalmente energizada. Nuestra protoboard quedaría de esta manera. Hacemos los puentes para que toda nuestra protoboard quede totalmente energizada y nos tiene que quedar básicamente así. Listo, entonces nuestra protoboard funciona. Cada línea que está en la parte de arriba representa positivo y representa negativo. Para nosotros poder diferenciar del positivo y negativo, preferiblemente podemos elegir 2 cables de diferente color, el cual el blanco o el más claro puede ser positivo y el verde oscuro puede ser el negativo. Continuando con los materiales, esta vez explicaremos el funcionamiento del multímetro, con el cual podemos hacer 4 diferentes medidas. Primero, voltaje. Segundo, intensidad. Tercero, resistencia. Y por último, continuidad. Para esta demostración tenemos un multímetro común, el cual se compone de un display, retención de medición, iluminación del display, una goma protectora, una llave selectora de medidas, una terminal común negativa, una terminal común positiva. También tenemos una punta positiva y una punta negativa. En el día de hoy vamos a aprender a medir continuidad en un multímetro. Nuestro primer paso a seguir sería conectar nuestra punta negativa al símbolo COM o tierra, que vendría siendo este. Nuestra punta positiva al símbolo de continuidad. Bueno, ya para medir tendríamos que girar la perilla a nuestro símbolo de continuidad. Si hay continuidad en el dispositivo, este nos generará un sonido.
Ahí ya estaría. Ahora lo vamos a medir en una protoboa. Ahí estaría. Si no hay continuidad en nuestro dispositivo, este nos marcaría un OL. Ahora vamos a empezar a medir las resistencias. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Las resistencias las podemos medir a través de los colores o también del multímetro. Vamos a empezar a medirlas por medio de los colores. Empecemos. Pues la primera resistencia tiene el color rojo, que mide 2. Nuestro segundo color es el color amarillo, que mide 4. Este último lo tendremos que multiplicar por 1. Eso nos dará como resultado 24 ohmios. Nuestra segunda resistencia tiene el color azul, que mide 6. Nuestro segundo color de la resistencia es el color rojo, que mide 2. Esto lo multiplicaremos por 100. Eso nos dará como resultado 6.2 kiloohmios. Nuestra tercera resistencia tiene el valor de 6. Nuestro segundo color de la tercera resistencia mide 2. Esto lo multiplicaremos por 1. Nuestro valor será 62 ohmios. Vamos a aprender a hallar resistencia. Lo podemos hallar de dos maneras: con el multímetro y por la base de colores, como lo podemos ver acá. Bueno, primero lo vamos a hallar con la base de colores, que sería, primero sería rojo, que equivale a 2, amarillo, que equivalería a 4, y esto lo multiplicaríamos por 1. Esto nos daría un valor de 24 ohmios. El segundo sería azul, que equivale a 6, nuestro rojo, que equivalería a 2, y esto lo multiplicaríamos por 100. Esto nos dará un valor de 6,2 kiloohmios. Nuestra tercera resistencia sería azul, otra vez equivalería a 6, nuestro rojo a 2, y lo multiplicaríamos por 1, que nos daría 62 ohmios. Este sería hallándolo con el valor de los colores. Ahora lo hallaríamos con el multímetro. Primero conectaríamos nuestra punta negra o punta negativa a nuestro símbolo COM. Nuestra punta positiva al símbolo de ohmios. Y lo giraríamos la perilla al símbolo de ohmios. Ahora vamos a medir dichas resistencias. Recuerden que no podemos tocar la punta de las resistencias porque podemos causar una interferencia en dicha resistencia. Esto nos daría 23.9, que sería el valor experimental. Ahora iremos con la segunda. Acá lo debemos subir ya que está en kiloohmios. Esto nos da 6,16, que es otro valor experimental que se aproxima. Lo bajamos ya que está la otra resistencia en ohmios. Esto nos da 62.1, que sería el valor experimental de nuestra tercera resistencia. Y así mediríamos resistencias con el multímetro y con nuestra base de colores.
Bueno, compañeros, en este video vamos a explicar cómo medir voltaje. Bueno, para medir voltaje en un multímetro debemos colocarlo en la V o terminal que termine. Bueno, en este caso ya sería conectar nuestras puntas, que sería la negativa, la oscura, a nuestra terminal COM, nuestra positiva, que sería la roja, a nuestra terminal de voltaje, como lo podemos ver. Ahora vamos a conectar un cargador a una fuente de energía. Bueno, ya conectado nuestro cargador a una fuente de energía, vamos a proceder a encontrar el voltaje en este. Entonces, debemos girar nuestra perilla a el símbolo de voltajes donde está el voltaje directo. Entonces lo colocamos acá y vamos a proceder a medir el voltaje. Recuerden que el cable más oscuro es el negativo, entonces este irá en el negro y el cable más claro irá en el positivo, y esto nos dará 9,76, que sería nuestro voltaje de corriente. Compañeros, ahora vamos a hallar intensidad. ¿Cómo podremos hacer esto? Tenemos el multímetro, colocamos nuestra punta negativa en nuestra terminal COM o tierra. Para este caso tenemos dos terminales en las cuales podemos colocar para hallar amperios. Esta terminal nos sirve para hallar de 10 amperios hacia atrás. En esta podemos hallar de 10 amperios en adelante. Colocamos nuestra perilla en el signo de amperios. Tenemos un ejemplo con esta protoboard. Vamos a hallar la intensidad de nuestra resistencia 1 y de nuestra resistencia 2, por lo cual tenemos una fuente conectada de 8 voltios. Desconectamos nuestro circuito, conectamos nuestra punta negativa y nuestra punta positiva. Esto nos dará un resultado de 1,26. En este caso nos va a dar un resultado igual porque las resistencias son iguales. Desconectamos nuestro circuito, conectamos nuestra punta negativa a la corriente y nuestra punta positiva a la resistencia. Esto nos dará un resultado de 1,26. Bueno, ahora hallaremos la resistencia total, el voltaje total y la intensidad total en nuestro circuito en serie. Como ya habíamos dicho, tenemos tres resistencias. Una que vale 2.2 kiloohmios, la 2 vale 6.2 kiloohmios, la 3 3.3 kiloohmios. Hallaremos la resistencia total. En un circuito en serie, para hallar la resistencia total, se suman las tres. Esto daría un igual a 11.54 kiloohmios. Bueno, ya teniendo la resistencia total, podemos hallar la intensidad total del circuito. Para eso, la ley de Ohm dice que intensidad final es igual a voltaje final sobre resistencia total. El voltaje final es el de la fuente. Usaremos un voltaje de 8.18 voltios y la resistencia total, que vale 11.54 kiloohms. Eso daría un igual de 0.68 amperios. Bueno, esos 0.68 amperios, convirtiéndolo a 1000 amperios, darían 680 miliamperios.
Ya que tenemos la intensidad final, podríamos hallar el voltaje en cada una de las ramas. La ley de Ohm dice que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Y como en un circuito en serie la intensidad es igual para todas las ramas, podríamos usar esto para hallar todos los voltajes. Por la resistencia 1 sería igual a 1.49 voltios. El voltaje 2, intensidad por resistencia, 0.68 amperios por la resistencia 2 que vale 6.2 kilo ohms. Eso haría 4.21 voltios. Y el voltaje 3, intensidad por resistencia, 0.68 amperios por la resistencia 3 que vale 3.3 kilo ohms. Y eso haría 2.24 voltios. Ahora hallaremos la resistencia total de nuestro circuito en serie. ¿Cómo lo podemos hacer? Primero, pasamos el multímetro a ohmios, colocamos nuestro punto negativo, nuestra punta negativa, desde donde comienza nuestra terminal, la primera terminal de la resistencia, y la conectamos en la última. Esto nos da 11,61. Kilo ohmios. Como podemos ver, se acerca a nuestro resultado calculado. Ahora vamos a hallar la intensidad de nuestro circuito en serie. Como podemos recordar, en nuestro circuito en serie la intensidad va a ser la misma en todas las ramas. Primero, abrimos nuestro circuito, conectamos nuestra punta negativa a nuestra corriente, conectamos nuestra punta positiva a nuestra terminal de la resistencia, colocamos nuestro multímetro en amperios y esto nos dará 0,68. Como podemos recordar, en el valor calculado nos dio 0,68. El valor se aproximó exactamente. Ahora vamos a realizar un circuito en paralelo. Tenemos 3 resistencias de diferentes valores. La primera nos mide 6,2 kilo ohmios. La segunda nos mide 1 kilo ohmio. La tercera nos mide 3.3 kilo ohmios. Ahora conectaremos nuestras resistencias en la protoboard. ¿Cómo lo podemos hacer? Colocamos nuestras resistencias en forma de que en toda nuestra fila quedaron una tras otra. Recordemos que en la protoboard nuestras líneas verticales están unidas. Ya teniendo esas 3 resistencias en un circuito en paralelo como tenemos acá en la protoboard, hallaremos la R total mediante datos calculados. Para hallar la resistencia total no es igual que en un circuito en serie, ya que la ecuación es diferente. Para esto tenemos una ecuación muy eficaz que se pueden coger 2 valores, digamos, podemos agarrar estos 2 valores, hacer la ecuación, y luego del valor que salga esto, hacer la misma ecuación con este valor. El resultado de este, hacerlo con ese valor y daría la resistencia total. Entonces, la ecuación dice que R1 por R2 sobre R1 más R2 es igual a 6.2 kilo ohmios por 1 kilo ohmio
sobre 6.2 kiloohmios más 1 kiloohmio. Esto daría igual a 6.2 kiloohmios y acá 7.2 kiloohmios. Y todo esto dividido daría 0.86 kiloohmios. Podríamos pasarlo a ohmios y esto quedaría en 860 ohmios. Bueno, a este valor sacado de la resistencia total de la R1 y la R2 le llamaremos RT1. Bueno, para sacar la resistencia total en todo el circuito, agarraremos este valor y haremos la ecuación con la resistencia 3, que es la última que queda. Entonces esto haría RT igual a RT1, que es el valor que acabamos de hallar, por R3 sobre RT1 más R3. Esto daría igual a 0.86. Bueno, en este valor lo agarramos porque da más correcto que si agarramos este valor, cuyo los decimales. Entonces, 0.86 por 33 kiloohmios, que vale la resistencia 3, sobre 0.86 más 33 kiloohmios. Y esto daría 28.38 kiloohmios sobre 33.86 kiloohmios, igual a 0.83 kiloohmios. Si lo pasamos a ohmios, daría 830 ohmios. Bueno, ya hallado la resistencia total, podemos hallar la intensidad final del circuito en paralelo. Entonces, la ley de Ohm nos dice que intensidad final es igual a el voltaje de la fuente sobre resistencia total. Y esto sería así: 8.18 voltios, que es el voltaje que tenemos en esta fuente, sobre la resistencia total que acabamos de hallar, que serían 830 ohmios. Esto daría un igual a 0.0096 amperios. Y si lo pasamos a miliamperios, daría 9.6 miliamperios. Bueno, ya hallando la intensidad final de la fuente, podemos hallar la intensidad de cada rama. Bueno, entonces la ley de Ohm dice que en un circuito en paralelo el voltaje es el mismo para todo el circuito en paralelo. Entonces podemos usar el mismo para hallar todas las intensidades de las ramas. Bueno, ya hallado la intensidad final, podemos hallar la intensidad en cada una de las resistencias. Bueno, la intensidad dice que voltaje, la ley de Ohm dice que voltaje sobre resistencia es igual a la intensidad. Entonces, el voltaje en un circuito paralelo es el mismo para todas las ramas. Entonces, el voltaje de nuestra fuente es de 8.18 voltios sobre 6.2 kiloohmios, que vale la resistencia 1. Y esto nos daría 0.0013 amperios. Y pasándolo a miliamperios, 1.3. La intensidad 2, voltaje sobre resistencia 8.18, que es el mismo voltaje en todas las ramas, sobre un K, que vale la resistencia 2. Esto nos daría 0.00818. Pasándolo a miliamperios, pasándolo a miliamperios, 8.18 miliamperios. La intensidad 3, voltaje sobre resistencia,
igual a 8.18 voltios sobre 33 kiloohmios igual a 0.0024 igual a 2.4 miliamperios. Ahora verificaremos nuestros datos calculados con ayuda del multímetro. El primer valor que vamos a hallar es nuestra resistencia total, que nos dio 0,83 kiloohmios. Colocaremos el multímetro en ohmios. Colocaremos nuestra punta de prueba negativa en nuestra punta de resistencia. Colocaremos nuestra punta positiva en nuestra última resistencia y esto nos dará nuestra resistencia total. Como podemos ver, nuestro valor ha sido aproximado, dio 0,87. Podemos decir que nuestra resistencia total está bien porque es un valor aproximado. Ahora seguiremos verificando nuestros datos calculados, verificando nuestra intensidad total, la cual nos ha dado 9,6 miliamperes. Recordemos que para poder hallar esto ya tenemos que tener una fuente conectada a nuestra protoboard. La que yo he conectado es de 8 voltios. Colocaremos nuestro multímetro en amperes. Abrimos nuestro circuito. Colocaremos nuestra punta negativa y colocaremos nuestra punta positiva en la primera resistencia. Nuestro valor es de 8,49, lo cual se nos ha acercado a nuestro valor calculado. Ahora verificaremos nuestra intensidad 1, la cual ha sido de 13 miliamperes. Procederemos a cerrar el circuito nuevamente. Abriremos el circuito desde nuestra primera resistencia. Colocaremos nuestra punta negativa a corriente y colocaremos nuestra punta positiva en nuestra primera resistencia. La cual nos ha dado un valor de 0,11 o 11 miliamperes. Por lo cual podemos decir que nuestra intensidad 1 ha quedado bien. Ahora mediremos nuestra intensidad 2. Cerramos nuestro circuito y abriremos nuevamente con nuestra segunda resistencia. Seguiremos hallando nuestra intensidad 2, conectando nuestra punta negativa a corriente y nuestra punta positiva a nuestra resistencia. Como podemos ver, esto nos da un valor de 6,39, lo cual se nos acerca bastante a nuestra intensidad 2. Ahora verificaremos nuestra intensidad 3. Conectaremos nuevamente nuestra resistencia 2 y procederemos a quitar nuestra resistencia 3. Conectaremos nuevamente. Esto nos tendrá que dar un valor de 0,24. Como podemos ver, nos da un valor aproximado que es 0,21. Podemos verificar que está perfectamente las intensidades calculadas de nuestro circuito. Ahora haremos un circuito mixto. Primero que todo hallaremos nuestra resistencia total. ¿Cómo podemos hacer esto?
En esta parte del circuito tenemos una parte que es en serie. Como recordaremos, en serie se pueden sumar. Entonces sumaremos nuestra R4, R5 y R6. Reemplazaremos. Esto nos da un resultado de 43.3 kiloohmios. Ya hecho esto, nuestro circuito se reducirá. El resultado que nos da lo llamaremos resistencia total 1. Como podemos ver acá, nuestro circuito se puede seguir reduciendo, porque nuestras tres resistencias que tenemos acá están en paralelo. Vamos a sumar nuestras resistencias de forma paralela. Como podemos ver acá, nuestra resistencia número 2 y nuestra resistencia número 3 tienen el mismo valor, por lo cual podemos hacer esta operación. 6,2 kiloohmios dividido el número de veces que está. Eso nos da 3,1 kiloohmios. El resultado que nos ha dado acá la podemos sumar en paralelo con nuestra última resistencia. ¿Cómo lo haremos? Nuestra resistencia, nuestro equivalente de nuestra resistencia, que sería 3,1 kiloohmios por 43.3 kiloohmios. Abajo los mismos valores, pero sumados. Eso nos darán estos resultados, lo cual lo dividiremos y nos dará 2,8 kiloohmios. Nos reducirá a este circuito. Como podemos ver, nuestro circuito quedó en serie, por lo cual lo podemos sumar. Sumaremos 5.2 más 2.8. Eso nos dará un resultado de 8 kiloohmios. Ahora seguiremos hallando nuestros voltajes y nuestras intensidades en nuestro circuito mixto. Yo hice una gráfica para saber lo que tengo y lo que vamos hallando con transcurso de las operaciones. Como ya podemos recordar, ya hallamos resistencia total 1 y resistencia total 2, que son las que hicimos en el anterior ejercicio. Resistencia total 1 y resistencia total 2. Entonces, con estos resultados podemos hallar nuestra intensidad de fuente, teniendo nuestro voltaje total y teniendo nuestra resistencia total. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Ohm? Que nuestra intensidad es igual a nuestro voltaje sobre nuestra resistencia. El voltaje que yo tengo es de 8 voltios y mi resistencia total es de 8 kiloohmios. Esto nos dará un resultado de 0,001 amperios o 10 miliamperios. Como podemos recordar, nuestro circuito reducido nos quedó en serie. Entonces podemos deducir que nuestra intensidad es la misma. Entonces podremos hallar nuestro voltaje V1. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Que nuestro voltaje es igual a nuestra intensidad por nuestra resistencia. Colocaremos la intensidad que hallamos previamente y nuestra primera resistencia, que es de 5.2 kiloohmios. Esto nos dará 5.2 voltios. Ahora podemos hallar el voltaje en nuestro
resistencia total 2. Entonces sería voltaje total 2 igual a nuestra intensidad por nuestra resistencia, que sería nuestra intensidad hallada previamente por nuestra resistencia total 2, que nos da 2,8 voltios. Ya hallado nuestro voltaje V2, volveremos a nuestra gráfica y revisaremos que el voltaje que la resistencia total 2 nos dio con la unión de estas tres resistencias que están en paralelo. Como podemos saber, nuestro voltaje en un circuito en paralelo es el mismo. Entonces podremos sacar las intensidades de nuestras resistencias. Entonces hallaríamos nuestra intensidad 2, que es igual a nuestro voltaje sobre nuestra resistencia. Entonces colocaremos el voltaje ya previo, 2,8 voltios, sobre nuestra resistencia 2, que es de 6,2 kiloohmios, y eso nos dará un resultado de 0,00045 amperios o 45 miliamperios. Entonces ya tenemos nuestra primera I. Ahora hallaremos la segunda. I3 es igual al voltaje sobre nuestra resistencia. Entonces colocaremos nuestro voltaje previamente ya hallado sobre nuestra resistencia 3. Que, como nos podemos dar cuenta, nos debe dar el mismo resultado. Entonces, ya nuestra I3, ahora hallaremos nuestra siguiente I, que es la resistencia total 1. Colocaremos el voltaje que ya habíamos hallado previamente y colocaremos el resultado de nuestra R total 1, que es 43,3 kiloohmios. Esto me da un resultado de 0,06 amperios o 60 miliamperios. Listo. Ya ahora, conociendo que vale nuestra resistencia total 1, como podemos recordar, nuestra R total 1 nos salió de unir nuestras tres resistencias que están en serie. Como podemos recordar, en un circuito en serie nuestra intensidad es la misma. Entonces ahora podremos hallar
el voltaje B4, voltaje B5 y el voltaje B6. Ya teniendo nuestra protoboard previamente armada con nuestro circuito mixto, probaremos nuestros resultados, el cual primero hallaremos nuestra resistencia total, que es de 8 kiloohmios. Colocaremos nuestro multímetro en ohmios, colocaremos nuestra punta negativa en nuestra primera resistencia y nuestra punta positiva en la última. Nos da un valor de 7,95, lo cual es un valor bastante aproximado a lo que tenemos. Ahora pasaremos con el voltaje. Para esto tenemos que conectar una fuente. La mía es de 8 voltios. Pasaremos nuestro multímetro a voltaje. Esto nos tiene que dar un valor de 5.2 voltios. Como podemos ver, me dio un valor de 4.73, lo cual es un valor bastante aproximado al voltaje 1 que tenemos. Ahora miraremos nuestro voltaje 2, que sería este. Colocamos nuestra punta negativa y conectaremos nuestra punta positiva, lo cual me tiene que dar un valor de 2.8 voltios. Como podemos ver, me dio un valor de 2,70, lo cual es un valor bastante aproximado a nuestro voltaje 2. Ahora probaremos nuestro voltaje 3, que sería este. Nos tiene que dar un valor aproximado a 2,8 voltios y nos da 2,70 voltios, por lo cual podemos decir que nuestro voltaje 3 ha quedado bien. Verificaremos nuestro voltaje 4, que sería este. Colocamos nuestra punta negativa y nuestra punta positiva y nos tiene que dar un valor de 0,28. Como podemos ver, nos dio un valor de 0,30, lo cual es un valor bastante aproximado a nuestro voltaje 4. Ahora hallaremos nuestro voltaje 5, que sería este. Nos tiene que dar un valor aproximado a 1,98. Nos dio 2,4 voltios, que sería un valor bastante aproximado a nuestro voltaje 5. Verificaremos nuestro voltaje 6. Nos tiene que dar un valor aproximado a 0,33. Nos ha dado 0,34. Por lo cual podemos decir que nuestro voltaje 6 ha quedado bien. Ahora vamos a hallar nuestra intensidad total y nuestras intensidades. Abrimos un circuito y colocaremos nuestro multímetro en amperios, el cual nos tiene que dar un resultado de 10 miliamperios. Como podemos ver, nos dio un resultado de 0,9 o 9 miliamperios. Ahora abrimos circuito nuevamente y esto nos tiene que dar un resultado de 1 como podemos ver, nos dio 0,93, por lo que podemos decir que está bien. Hacemos el mismo proceso con todos. Verificaremos nuestra última intensidad, que nos tiene que dar 0,6. Nos ha dado 0,4, por lo cual podemos decir que ha quedado bien.